Vamos. Bien, bien, perfecto. A ver, le voy a compartir de nuevo pantalla. Y vamos a hablar de una implementación. Una implementación para crear threads. Y estos threads reciben el nombre de POSIX threads. ¿Está bien? Como dice acá, los POSIX threads se pueden proveer, nos pueden dar la posibilidad de ejecutar POSIX threads de dos formas. Antiguamente eran threads a nivel de usuario, pero en la implementación que vamos a ver ahora son a nivel de kernel. O sea, si el kernel tiene la habilidad para que yo le pida, créame un thread, ¿sí? Bueno, se pueden implementar los threads a nivel de kernel. Si no, se implementaría a nivel de usuario. Y básicamente cuando el control se le pase a ese proceso, el administrador de thread que está dentro del proceso seleccionará de todos los hilos posibles de ejecución aquel que va a ejecutar en ese momento. Es como que el planificador, el scheduler, selecciona el proceso y una vez que selecciona el proceso, ese proceso, la rutina que se activa, es una rutina que determina qué thread a nivel de usuario va a ejecutar. ¿Sí? Una cosa medio rebuscada, pero que existió. Hoy lo que existe, básicamente lo que vamos a ver, y lo que existe más, son más valiosos los kernel a nivel de, los threads a nivel de kernel, ¿no? Que implementa POSIX threads. Como dice acá, es un estándar. Este es el número de estándar, la especificación del estándar, que es una API para crear threads y para sincronizar. Como dice acá, es una especificación, básicamente dice, che, las funciones que implementan threads deberían tener estos nombres, deberían tener estos parámetros y este debería ser el comportamiento. Pero esta especificación no dice cómo se implementa internamente el thread, cómo el sistema operativo va a implementar el thread. ¿Sí? Dice cómo tiene que responder el sistema operativo ante estas funciones que tienen estos parámetros. ¿Sí? Como dice acá, la API especifica el comportamiento de la biblioteca de threads, pero la implementación es dejada en manos del desarrollador de la biblioteca. Perdón. Este estándar de los POSIX threads, se dice, son comunes, aparecen generalmente en los sistemas Unix, tales como Unix tiene muchos sabores, uno de los sabores es Linux, así que aparece Solaris, Linux, Mac OS X también. Para eso vamos a ver un ejemplo. Para poder trabajar con threads, programando en C, por ejemplo, es necesario incluir un archivo de encabezado para después, al momento de link edición, incluir el código de las funciones especificadas en ese encabezado. ¿Sí? Entonces, pthread.h. En este caso, este programa necesita hacer alguna impresión en pantalla, por lo tanto también hace un include del estándar input-output.h. ¿Sí? Esta sería una variable global in sum, que por lo tanto, si esta aplicación tiene más de un thread, si este programa cuando ejecute genera más de un thread, todos los threads van a poder ver datos, van a poder ver este es un dato compartido por los threads. ¿Sí? Acá tenemos una función, este sería el prototipo de la función, el cómo se usa la función, pero no está el código acá, que se llama runner. ¿Sí? Esta función runner va a ser una función que va a ejecutar en un thread por separado. ¿Sí? Entonces, esa función que se va a utilizar para ejecutar un nuevo thread, ¿sí? Como el punto de entrada de donde arranca un thread, puede recibir parámetros, pero esos parámetros tienen que ser punteros. Me parece que no está escuchando. ¿Sí? Puede recibir un parámetro que sea un puntero a algo. Pero como pues, un puntero básicamente es un número entero que se interpreta como una dirección de memoria, ¿no? Ese es un puntero. Y un puntero cuando apunta a algo. ¿Sí? Apunta a un carácter, apunta a un entero, apunta a un string, apunta a lo que sea, ¿no? O sea, apunta a algo. Ahora, si ese puntero puede apuntar a cualquier cosa, en C se escribe como param, en este caso el puntero,
Asterisco, este es un puntero a cualquier cosa. ¿Sí? Puntero a void, se suele decir que es un puntero genérico. Después vamos a ver a nivel de programación qué interpretación le damos a ese puntero. Y por otro lado, la función runner tiene que devolver un puntero, dice. Así es la especificación de los POSIX threads. La función que se va a utilizar como punto de entrada de un thread, como punto de inicio de un thread, puede recibir un parámetro, no es obligatorio, pero puede recibir un solo parámetro, que es un puntero genérico, y la función, cuando termina, devuelve un puntero, que también es un puntero genérico. ¿Sí? O sea, un puntero a cualquier cosa. Acá tenemos la función main, que recibe dos parámetros, la cantidad de argumentos que se escribieron en la línea de comandos, y un arreglo de punteros a strings, a caracteres, que dice qué es lo que uno especifica, los strings que uno especificó en la línea de comandos. Después vamos a ver cómo se usa. Entonces, acá declaramos una variable que básicamente es un número entero, pero para especificar de que en realidad se utiliza una especificación de tipo, que sería como una especie de sinónimo de enteros, ¿sí? Se suele llamar a esto un typedef, que se llama pthread-t. Pero básicamente lo que está diciendo es, esta variable tid, que significaría thread ID, es un número. Pero me va a servir para especificar un thread, la identificación de un thread. Y por otro lado, un thread tiene atributos, ¿sí? Y esos se pueden guardar, esos atributos se pueden definir en una estructura de datos que es de este tipo, ¿sí? pthread attr, T. pthread attr, T. Terminan con T porque de alguna manera estos son sinónimos a tipos de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este programa? Pregunta si la cantidad de argumentos que se le pasaron en la línea de comandos es distinto de 2, porque se supone que uno va a poner nombre del programa y un número entero al lado. ¿Sí? Supongamos que acá dice, si no puso esto, me dice, che, esto se usa de esta forma. Me manda un mensaje a la pantalla en donde dice, esto se usa así. Este sería el nombre del ejecutable por default y un número entero a continuación. ¿Sí? Como si ese no es el caso, si no hay dos argumentos en la línea de comandos, los argumentos serían el nombre del programa y el valor entero. Si ese valor queda reflejado en argc, si ese valor es distinto de 2, che, hay un problema, lo escribiste mal, acá te muestro cómo se usa, y mi programa automáticamente termina con la función main termina y mi programa termina con un return -1. Después, pregunta, si lo que es este argb sub 1 sería la segunda posición de este vector, la primera posición tendría este string a.out, y la segunda tendría el valor entero, que uno se supone que puso en la línea de comandos. Entonces, si esto es igual a 2, continúa, y dice, che, lo que está en la segunda posición, a ese string, que lo considero escrito en ASCII, ahí está la A, que significa eso, lo transformo to entero. Tomo ese string y el número que se escribió a continuación del a.out lo transformo a un número entero. Si ese número entero es menor que 0, está mal. ¿Sí? Hubo un error en la conversión, entonces está mal, lo que dice, che, debe ser mayor que 0 ese número, y retorna -1, o sea, también abandono el programa, ¿no? Abandona la ejecución. Vamos a suponer que eso lo pudo hacer bien. Ok. Acá viene y dice, esta variable, que es una estructura de datos que tiene atributos, se lo pasa a esta función que es de pthread, que básicamente lo que hace es inicializa esta estructura de datos, le carga valores default. ¿Tá? No viene al caso ahora, mucho no importa, simplemente sabemos que esa estructura de datos está definida. ¿Sí? La función que sí tenemos que ver bien acá, en principio es esta. Esta función es de la librería de POSIX threads, ¿sí? Su nombre es pthread_create. Esto lo que hace es crea un thread, ¿sí? Y esta función acá está recibiendo tid es una variable entera, ampersand tid es un puntero a la variable, o sea, le está pasando punteros a la función, porque de esa manera la función pthread_create puede modificar estas variables. ¿Sí? O sea, la forma de hacer que un parámetro sea entrada-salida en C básicamente es no pasarle el valor, sino pasarle la dirección. Y pasar la dirección de una variable es con el ampersand adelante. Entonces le paso una variable tid, otra variable attr, ¿sí? Que después de crear el thread, acá me va a devolver la identificación del thread, el número que le corresponde a ese thread, y en attr
por ahora vamos a considerar que no hace nada. El tercer parámetro es el nombre de la función donde va a comenzar la ejecución. Fíjense, la función runner, el código de la función runner está acá, abajo. ¿Sí? Y el último parámetro es un número, es lo que estaba en la línea de comandos, no en la posición 0, sino en la posición 1, es el número entero, que acá se supone que estoy pasando el número entero. ¿Sí? Entonces, la ejecución de mi programa principal comienza en main. Y ejecuta todas estas líneas, ¿no? Una tras otra. Tengo hasta ahora, mi programa nace con un hilo de ejecución. Hace esto, que bien no sabemos qué es, pero lo hace, y después llega a este punto, a pset create. Va a hacer un pset create y esto va a crear un thread. ¿Dónde comienza a ejecutar el thread? En una función que se llama runner. En C existe el concepto de función, y el nombre de la función, el nombre de la función se considera como un puntero que en lugar de apuntar a un dato apunta a la función. ¿Sí? Entonces esto quiere decir, che, quiero crear un thread a partir de esta dirección, que es la dirección de la función runner. O sea, a partir de apunta acá. ¿Sí? Como resultado de la ejecución de esto, voy a tener un thread que continúa ejecutando en lo que sería el thread principal, el que nació con el programa, con el proceso, y después de esta instrucción, si todo va bien, se va a crear un thread que va a empezar a ejecutar estas instrucciones que están acá. ¿Sí? El programa principal, el thread principal, podría ejecutar la cantidad de instrucciones que quiera. O sea, hace subidas, digamos, ¿no? Ejecuta sus instrucciones. Mientras tanto, el otro thread inicializará estas variables con distintos valores y después hará un ciclo con alguna lógica, sumando números, etc. ¿Sí? En ese momento, ambos threads están en ejecución. Si tengo un solo procesador, el sistema operativo determinará qué thread va a ejecutar. Si tengo múltiples procesadores, cada thread podría ejecutar en un procesador distinto. O sea, podría haber simultaneidad. ¿Sí? Paralelismo. Si mi programa que está acá sigue ejecutando instrucciones y este thread hace todo lo que tiene que hacer, para indicar que termina, no tiene que decir terminó la rutina y tener un return o tener simplemente la llave que cierra, sino tiene que decir, cuando llego hasta el final, mi thread termina, mi thread deja de ejecutar. Fíjense que esta rutina que hace las veces que corre en otro thread, hace acceso a la variable sum, tiene acceso a la variable sum. La variable sum es una variable global, ¿sí? Pero puede hacer porque comparten esos datos entre el thread principal y el thread recién creado. Después dice para una variable local, para ahí variando de 1 hasta upper, en donde se supone que upper es lo que terminó pasándose como parámetro, o sea, ese puntero se interpreta como si fuera un string que se lo pasa entero y eso se guarda en la variable upper. ¿Sí? Por ejemplo, si pusimos en ejecución del programa a.out y el nombre y el número 10, básicamente lo que va a pasar es que la variable upper va a tomar el valor 10. Y después lo que tendríamos es un ciclo que se repite desde 1 hasta 10 veces. Y lo que hace en el cuerpo del ciclo es sumar a lo que tenía el valor 0, el número 1, después el número 2, después el número 3 y así siguiendo. Cuando termina de hacer todo eso, ¿sí? Debería ejecutar, indicarle al sistema a través de pthread exit cómo terminó. ¿Sí? Decirle, terminó este thread, es una terminación, es como un exit a nivel de proceso, pero en este caso no termina el proceso, porque es un exit a nivel de thread. Acá termina el thread. Y devuelve un código de retorno. ¿Sí? Entonces, mientras runner estuvo ejecutando este código en un nuevo thread, cuya identificación me quedó en la variable tid, lo que hace el proceso padre es ejecutar, en este caso solamente tiene un comentario, no va a hacer nada, y después hacer un pthread join. ¿Sí? Pthread join es similar a lo que habíamos visto como wait. ¿Sí? La sentencia wait a nivel de proceso, el system call wait a nivel de procesos, que lo que hace es espera la muerte de un hijo. Queda ahí detenido esperando la muerte de un hijo. ¿Sí? Básicamente acá lo que le está diciendo es quiero quedarme a esperar cómo termina el thread que acabo de crear recién, cuya identificación está guardada en la variable tid. Entonces dice quiero esperar que termine tid. Y cuando tid, y tid devolvió un código de retorno que es 0.
Si yo hubiera especificado un segundo parámetro acá en pthreadJoin, una variable, este 0 pasaría a asignarse a esa variable, ¿no? Para saber que en este caso que terminó bien. Pero como no me interesa, le pone null. Y finalmente continúa el thread, o sea, cuando este thread muere, este otro thread que pidió hacer un join, continúa. ¿Sí? Porque acá se detuvo. Hizo una espera, esperando la muerte del thread hijo. Y acá lo que sucede es que este programa imprime el valor de la suma. ¿Sí? Lo que quedó en la variable sum. ¿Sí? Y la variable sum fue modificada por este otro thread. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, a ver. Más o menos, profe, yo me perdí un poco. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo entonces. A ver, voy a compartir otra ventana y lo vamos a ver con otro programa. Ven ahí en mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe. Le voy a aumentar el tamaño. A ver, ahí se ve mejor. Vamos a mirar un programita que se llama hello.c. Tenemos el autor del programa. La última revisión cuando fue. Bueno, acá dice, che, vamos a incluir la biblioteca el archivo encabezado de la biblioteca pthread.h. Incluimos spdio.h, standard input output, y también standardlib.h. ¿Ok? Vamos a definir una constante, numThreads. Así vamos a usarlo dentro del programa, pero esto no es más que el número 10. ¿Ok? No es más que el número 10. En todo lugar donde aparezca numThread, por ejemplo, por acá, es como si yo hubiera escrito un 10. ¿Sí? Este define es una instrucción para el preprocesador de C, que lee el programa primero, y cuando ahí le digo, che, si encontrás un numThread, reemplazarlo por 10. ¿Sí? Así genera un código nuevo, y ese código es el compilado. O sea que el compilador nunca ve el string, el nombre ese numThread, sino que ve el 10. Bueno, después tenemos una función. Esta es la función que vamos a usar para imprimir algo. ¿Sí? Se llama printHello y recibe un parámetro. Es una función que recibe un parámetro. Que en lugar de recibirlo como entero, como char, como lo que sea, lo recibe como puntero. ¿Ok? Él lo recibe como si fuera un puntero. Pero después lo imprime como si fuera un número. Porque en realidad no le vamos a pasar un puntero, sino le vamos a pasar un número. Y lo único que va a hacer la función es imprimir el número, el valor que recibió como parámetro. ¿Sí? Muy bien. Threads. Thread es un arreglo, es un vector. ¿Sí? De 10 posiciones, porque numThread tiene 10 tiene como valor 10. Entonces, numThread en cada posición va a almacenar un número, algo, que es de tipo pthread-t. Pero bueno, básicamente pthread-t es un número entero, así que va a almacenar 10 enteros. ¿Sí? En donde cada entero va a ser interpretado como si fuera de tipo pthread, como si fuera la identificación de un thread. Se entiende que tengo un vector de 10 posiciones, ¿no? Porque tengo dos variables, RC y T, que son enteras, y acá dice, vamos a hacer una cosa, dice, vamos a implementar un ciclo. Para T, variando de 0 a numThreads. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por cada iteración del ciclo, vamos a modificar la variable T y la vamos a incrementar en 1. La primera vez que hace el ciclo, T va a ser igual a 0, después igual a 1, después igual a 2. Aparece, cuando entra el ciclo, todo esto lo va a hacer el thread principal, ¿no? El único que tenemos hasta ahora. Entonces, ese thread principal
lo que va a decir es creando el thread número T. O sea, creando el thread número 0. Después va a decir creando el thread número 1. ¿Sí? Entonces va a imprimir ese mensaje de creando el thread y lo que va a hacer es llamar a la función pthreadCreate. Y le va a decir, si es el primer número que te paso, si es la primera vez que ejecutas, el valor de T va a ser 0. Entonces en el vector, en la posición 0, déjame la identificación del thread. O sea, creo un proceso, creo un thread que tiene un número, bueno, la identificación va a quedar en la posición 0 primero del vector, después en la posición 1, 2, 3, 4 y así siguiendo hasta la posición 9. Porque ese vector tiene 10 posiciones en total. Después dice, esto podrían ser los atributos para crear el thread, no vamos a olvidar de eso. Y lo que le decimos es, che, crear el thread, pero la ejecución de ese thread comienza, el thread es la rutina, es la función print hello. ¿Sí? Por eso se le pasa acá el nombre de la función. Y bueno, y acá se le pasa también, engañándole como que fuera un puntero genérico, el número T. ¿Sí? O sea, se crea el thread, print hello, y se le pasa como parámetro el valor 0. ¿Sí? Esto devuelve un código de retorno. ¿Está bien? Si RC es 0, ¿está bien? Hubo un error. Y imprime el error y termina. Pero supongamos que nunca da error, entonces lo que hace es repite el ciclo. Y así dice creando el thread 0 primero, después dice creando el thread 1, el thread 2. Va a crear en total 10 threads, ¿sí? Y esos 10 threads van a ejecutar todos en forma paralela o en forma concurrente. Y la identificación de esos threads va a ir a parar al vector. La identificación del thread 0 va a ir a parar a la posición 0 del vector, la del 1 en el 1 y así siguiendo. ¿Sí? Pero fíjense, en el programa no hace uso de la identificación del thread. Este programa lo único que hace es crear threads. Esos threads comienzan a ejecutar, imprimen algo y después terminan de ejecutar. ¿Se entiende? Sí. Mi programa principal hace este ciclo, mi thread principal hace este ciclo, crea 10 threads, porque repite este ciclo 10 veces, y después continúa y dice, terminé. Me voy y no informo código de retorno. ¿Sí? Cada uno de esos threads hace que esta función se ejecute, haya 10 threads que ejecuten el mismo código, print hello, y cuando termina cada una de esas impresiones, hacen un exit. ¿Sí? El thread que se creó, cuando llega al final acá, termina. Entonces vamos a compilarlo. ¿Sí? El compilador, bueno, vamos a ver el ejecutable. El compilador era GCC. El programa que voy a compilar es hello.c. Y el archivo que quiero generar, el output, se va a llamar hello. ¿Eh? Fíjense qué pasa. Me dice que en la función main, bueno, hay un warning, no lo voy a pasar por alto, pero más adelante dice, en la función main, dice, hay una referencia que no está definida. Esto quiere decir, hay un nombre de una función, en este caso, que se llama pthreadCreate, que apunta, que no sabe dónde está la función, y como no está, no puede resolver esa referencia. Se llaman referencias no resueltas. O sea, no está el código. O sea, me dice, vos estás usando una función pthreadCreate, pero en ningún momento escribiste el código. Lo que pasa es que el código está en una librería de funciones, en una biblioteca de funciones, ¿no? Que en inglés se dice library y todo el mundo lo traduce como librería, pero en realidad es biblioteca, ¿no? Entonces le tengo que decir, mira, no, yo lo que quiero hacer es tomar el fuente hello.c, quiero que compiles y que después hagas la link edición. En la link edición tenés que considerar la biblioteca estándar de C, que no, ¿cómo es? Que siempre la toma, pero también tenés que tomar la biblioteca de pthreads. Es otra biblioteca de funciones. Y la salida, dejarlo en el archivo hello. Entonces lo único que hizo fue ejecutar y me tiró un warning, ¿no?
Es por el uso que estoy haciendo de ese número, que lo paso como puntero y qué sé yo. ¿Ok? Eso igual, profe, es una particularidad de C, ¿no? Porque, a ver, no me acuerdo eh, el código que mostró recién, pero estaba incluida la librería, estaba incluida, ¿no? En el código. Acá arriba lo que tenemos. Ah, eso, está bien. Yo porque estoy Esto, acostumbrado a Python, que vos ya le pones la esto, librería y... esto no es una librería, en realidad. Ah, ok, ok, Esto es un archivo de encabezado. ok. Espera, vamos a No me ver. acuerdo, ya no me acuerdo, o sea, sinceramente, ¿no? No, pero esto es un archivo de Sí, encabezado, barra user, ¿verdad? Barra include, red.h. Si yo miro este archivo de encabezado, tiene un montón de definiciones, tiene otros include, bla, 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 sí, un montón de cosas, pero lo que me interesa acá es que en algún lugar, es complicadito el código, pero en algún lugar, vamos a buscarlo, ¿dónde está esto? Acá. Está la función pthread_create. ¿Está bien? ok. Está medio rara Está escrita, bien. pero está la función. Pero no está el código de la función. Está el cómo se usa, los parámetros que recibe. Ah, ok. ¿Sí? No, esto se llama prototipo. Está el prototipo de la función. De tal manera que él, cuando vea cómo yo invoqué la función, puede hacer una comparación con el prototipo y decir si lo estoy usando bien o lo estoy usando mal. Claro, claro, claro. Yo me Decir quedé si, comparándolo con Python, que vos ponés la librería y ya te importa, obviamente, el código, ¿no? claro, entonces, el código está en un archivo especial, que debe estar seguramente, no sé, ahí no estoy seguro. No está acá. No está acá, está en otro lugar. Tampoco está acá. Bueno, está en algún lugar. Donde está el código compilado. Lo que tengo que decirle es, che, vimos antes, quiero que compiles, Sí, claro. pero en el momento de link edición, agregame lo que Agregar el está en la código de... librería pthread. Claro, ¿Sí? quedó claro. Y generarme un ejecutable que se llama hello. Bueno, ya me lo generó. Así que ahora deberíamos ejecutar hello. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es crear 10 threads. Va a decir creando el thread 1, 0, 1, 2, qué sé yo, y después va a decir lo que decía la función print hello, que básicamente era esto de acá, ¿no? Hello world, el número 1, dos puntos, el número 0, el número 1, el número 2, y en todo decir hello world, hello world. Barra, hello. ¿Está bien? En el ciclo del thread principal dice creando el thread 0. Y ahí después de ese mensaje hizo un pthread create y creó el primer thread. ¿Sí? El número del thread no es el 0. El número es, lo dice thread 0 porque es la primera vuelta en ese ciclo, ¿no? Y ese ciclo ejecutó todo lo que tenía que ejecutar y quizás después de hacer todo esto, el thread principal terminó. ¿Se entiende? El thread principal pudo haber terminado. El thread principal es el que nació en main y ejecutó todas estas instrucciones, básicamente este ciclo. Este ciclo for, creando los threads. Como resultado de eso se crearon 10 threads, todos compartiendo este mismo código, pero todos recibieron una variable distinta como parámetro, un valor distinto como parámetro, y así siguiendo. Se crearon todos esos threads y después el sistema operativo tenía muchos threads y tuvo que correr los multiprogramados. Sí, porque esta máquina creo que tiene un solo procesor. Entonces, ejecutó un thread, seleccionó uno no al azar, sino en base al algoritmo de planificación y corrió el 6. ¿Sí? El que imprimió el número 6, Hello World.
Después seleccionó otro que imprimió el 5, Hello World. Después el otro y así siguiendo. Fíjense, no los ejecutó en el orden en que se crearon. ¿Sí? Pero los ejecutó todo, ¿no? 0, 1, 2, 3. Tenemos el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Entonces, un hilo de ejecución imprimió todo esto. Y cada una de estas cosas que aparece acá, lo imprimió un hilo distinto. Este hilo de ejecución correspondía a lo que se estaba ejecutando en la función main. Y estos, cada uno de estos, lo que se estaba ejecutando en un thread distinto, pero en todos los threads ejecutando la misma función. Bring hello. ¿Está bien? ¿Se entiende, más o menos? Sí, profe. Ok. Hay muchísimos casos de uso de thread. No sé si se acuerdan cómo se multiplicaban matrices, por ejemplo. ¿Sí? Se tomaba una fila y una columna y se multiplicaban elemento por elemento, ¿no? Y eso daba un resultado final. Entonces tengo muchas filas, tengo muchas columnas, tengo muchos valores para calcular. El cálculo, esas multiplicaciones y sumas que se hacen entre los distintos valores se podrían hacer en paralelo. ¿Está bien? Diciéndole a cada thread, mira, vos encargate de multiplicar la columna 1 por la fila 1 por la columna 1. Al otro decirle vos la fila 2 por la columna 1. Al otro decirle la fila 3 por la columna 1. Y a otro decirle la fila 1 por la columna 2. Y así siguiendo, ¿no? Entonces, si tengo, no sé, una matriz resultante de 25 elementos, podría crear 25 threads para que todos se ejecuten en paralelo y todos estén haciendo los cálculos a la vez. ¿Ok? No haciendo todos estos cálculos en forma secuencial, sino ejecutando todos en paralelo. O sea, el nivel de rendimiento es terriblemente superior, ¿no? Bueno, llegamos al final por hoy, ¿qué les parece? La clase próxima vamos a hablar sobre memoria. Y la siguiente vamos a tener el quiz, un parcial así reducido, ¿no? Con múltiple choice.